Bueno, me confirman de nuevo, porfa, si están viendo la pantalla. Sí, sí se está viendo. Listo. Gracias. Bueno, antes de empezar, oremos. Señor Dios, bendito, grande, majestuoso, poderoso, excelso, tú que eres Rey de Reyes y Señor de Señores, bendito sea, Señor, por siempre. Todas las cosas son tuyas y todas te pertenecen, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, en esta noche para que tú nos dirijas en este estudio que estamos realizando de en pos de la santidad, Señor. Y este tema que vamos a ver el día de hoy, Señor, si tú dirigiéndonos, ayudándonos, ayúdame, Señor, a que lo que pueda decir sea para la gloria y honra, Señor, de tu nombre. Con temor y temblor, Señor, te pido, Padre, para que nos des discernimiento y disposición para atender, Señor, a tu palabra cada día, cada momento. Damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, nos provees día a día, a pesar, Señor, de nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestras dolencias, tal vez nuestros sufrimientos también. Y Señor, podamos estar tristes, tal vez acongojados, afligidos. Sabemos, Señor, que tú eres nuestro noble sostén, nuestro refugio en ti, Señor. Aunque hayan tormentas y estemos en una tormenta, podemos tener paz, Señor, en ti. Te damos gracias por tus bendiciones y por todo lo que tú nos has dado. Y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver el día de hoy el capítulo 17 que nos habla acerca del gozo que produce la santidad. Mm, Vamos a tener como el texto principal, el versículo principal de esta semana, Romanos capítulo 14, versículo 17. Nos dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Dios quiere que la vida cristiana sea una vida de gozo y no una vida penosa. ¿Cómo así que penosa? Dios quiere que tengamos en nuestra, en nuestra vida un gozo, pero que nuestra vida no sea dolorosa, que no sea difícil, costosa, triste, trabajosa, sino que nuestra vida cristiana sea de un gozo que solamente nos puede dar y es brindado por el Señor. De pronto no vayan a confundir, porque hay personas que pueden confundirlo en el sentido de que Dios quiere que tengamos felicidad, riquezas, abundancia, que seamos saquemos el león que tenemos por dentro. No, 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 no me refiero a eso. No me refiero a esa, a lo que piensan
normalmente el mundo, sino que esa vida de gozo es una vida de obediencia y una vida de santidad que nos va a permitir tener un, una relación más íntima con nuestro Dios. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La idea de que la santidad está asociada con una vida severa, rigurosa, eh, no es cierta. En realidad, la verdad es exactamente lo contrario. Solamente los que andan en santidad experimentan un gozo genuino. Entonces, la vida, la santidad, no está asociada a algo legalista, a algo duro, forzoso, riguroso, difícil, arduo, molesto, eh, a las normas de la moral, no es algo agrio, áspero al gusto, no es nada de esto para un creyente, sino que es todo lo contrario, es un gozo genuino, una alegría genuina el vivir en santidad. El gozo es el resultado de la obediencia. Solamente los que son obedientes, los que buscan la santidad como modo de vida, conocerán el gozo que viene de Dios. Busquemos Juan capítulo 15, versículo 10 al 11. Listo. Dice, Juan 15. sí, Juan 15, versículo 10 y 11. Si guardáis mis mandamientos, ¿quién está hablando ahí? Jesús. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Los mandamientos no son algo forzoso, como venía diciendo, no es algo austero, como lo dice el autor. Menciona la palabra austera, que es algo severo, riguroso. No, la vida, nuestra vida como creyentes, al vivir en una vida santa, al vivir en una genuina santidad, no nos lleva a algo difícil, sino que es algo deleitoso en nosotros. El querer y el permanecer en arraigados y cimentados en la palabra de nuestro Señor. Y como lo dice el Señor, si guardáis mis mandamientos, ¿qué? Permaneceréis en mi amor. Debemos de permanecer en los mandamientos de Dios, no por algo, eh, por miedo, no por tal vez por miedo al castigo, por el miedo al infierno, sino que es un gozo y un deleite ser obedientes. ¿Para qué? Para que ese gozo, ese mismo gozo que el Señor tuvo al obedecer a su Padre, esté también en nosotros. Sea un gozo perfecto. Vamos a ver algunos
como 3 puntos. En realidad hay como 4, pero vamos a desglosarlos en 3, pero uno de ellos en este momento, pues en las diapositivas lo vamos a tratar dentro de este. Dice, ¿en qué forma produce gozo la santidad? Bueno, produce gozo en la comunión con Dios, el gozo de la obediencia en vivir una vida santa, el gozo de la recompensa anticipada. Como dijo eh, David, Salmo 51:12. Ya lo vamos a ver. Vamos a hablar de la primera característica. ¿En qué forma produce gozo la santidad? Bueno, está el gozo de la comunión con Dios. Dice Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y Salmo 51, 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustento. Vuélveme el gozo de tu salvación. El gozo verdadero viene solo de Dios y lo comparte con los que viven en comunión con Él. David, en este salmo, eh, Salmo 51, él no oraba pidiendo que se le restaurara la salvación. No. Recordemos que él escribe este salmo es porque se sentía triste, eh, sabía que había pecado con el adulterio que había cometido con eh, Betsabé. Eh, y David no, no ora pidiendo que se le restaurara esa salvación, no, sino que ora para que se le restituyera el gozo de esa liberación. Y el Salmo 32 describe la clase de depresión espiritual que resulta de un pecado no perdonado. Entonces, él al saberse triste y al saberse que había pecado contra un Dios santo, perfecto y sin mancha, eh, y que estaba como tal, había manchado el nombre del Señor, había defraudado al Señor, eh, escribe este salmo. Y lo escribe para que se le devolviera de nuevo ese gozo cuando comenzó, cuando desde un principio él tenía ese amor por el Señor antes de haber pecado. Y ahí vemos que el Señor, el Dios Todopoderoso, comparte ese gozo, eh, nos da ese gozo cuando estamos junto a Él, cuando vivimos en comunión con Él. Y una vida de desobediencia no puede ser una vida de gozo, porque cuando yo peco, yo me alejo de Dios. Entonces, ya no, cuando yo estoy lejos de Dios, ya no hay un gozo en mi alma, porque ese gozo me lo da el Señor. La experiencia diaria del amor de Cristo está ligada con la obediencia a Él.
No es que su amor esté condicionado a la obediencia por parte nuestra, esto sería legalismo, pero el que nosotros experimentemos y sintamos su amor depende de nuestra obediencia. Entonces, no estamos condicionados al ser obedientes, no estamos condicionados a que Dios nos ame, ya Dios nos ama. Pero cuando nosotros somos obedientes a su palabra, vamos a experimentar y a sentir un amor, su amor, pero no, esto no quiere decir que Dios nos ame porque cumplamos sus mandamientos. Ya Dios nos amó, ya Dios nos ha amado, ya Dios nos ama, pero cuando obedecemos es un amor, por ejemplo, aquellos que tienen hijos, su hijo si se comporta mal, usted va a seguir, por ejemplo, su hijo tiene, no sé, 5 años y pinta las paredes de la casa, ¿cierto? Todas las paredes. Y usted lo ve, usted se va a enojar, pero usted no lo va a dejar de querer, usted no lo va a dejar de amar. Usted ama a su hijo. Y cuando su hijo es obediente, lo va a amar mucho más, porque está siendo obediente a lo que usted le ha dicho a su hijo para que su hijo crezca con eh, de una forma adecuada, cumpliendo algunas reglas dentro de la casa, eh, respetando a sus mayores, etcétera. Dice, no recuerdo de quién era la cita, no puse el nombre. Mm, William Hendrik Senk escribió esto: el amor de Dios precede y sigue a nuestra obediencia. El amor de Dios, al preceder a nuestro amor, crea en nosotros el ardiente deseo de guardar los preceptos de Cristo. Luego, al seguir a nuestro amor, nos recompensa por haberlo guardado. Y es básicamente lo que estaba diciendo, pero vamos a desglosar un poco más como esta cita. El amor de Dios precede a nuestra obediencia. Bueno, ¿y esto qué significa? Bueno, esto significa que Dios nos ama primero antes de que nosotros hagamos algo para merecerlo. Su amor es incondicional y no depende de nuestras acciones el que Dios nos ame, porque Dios ha amado tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que en él tengamos vida. ¿Y qué hicimos nosotros para merecer eso? Nada. Hemos obtenido la salvación. ¿Y qué méritos hemos hecho? Nada. No somos merecedores de nada. No hemos hecho algún tipo de obra que haga que merezcamos el favor, la gracia y el amor de Dios. Antes, bien, hemos hecho todo lo contrario. Hemos desobedecido a nuestro Dios, hemos faltado a sus mandamientos, hemos faltado a sus preceptos, hemos pecado, nos hemos alejado de Él, hemos desobedecido su palabra, casi no tenemos relación íntima con el Señor. ¿Qué merecemos? Todos merecemos el castigo eterno por nuestra desobediencia, pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que por la gracia y por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, aquel que cree que Él es el Hijo de Dios tiene esperanza. Esa esperanza
no está en nosotros, sino que está en Él, en Cristo, que ha dado su vida para que nosotros vivamos por Él y para Él. Dame un momento porque se me apagó el computador. Eh, y veo que se me salió. No sé si me escuchan. Sí se escucha. Sí, se escucha, pero Pero no veo no veo no veo la reunión. O sea, los escucho, pero no los veo y no veo Y cómo aún, abrirla. pero aún sigue grabando, ¿cierto? Sí, sí, todavía sigue grabando, pero no sé por qué no me... Deme un momento, ya vuelvo a ingresar. Eh,
Juan, yo no te escucho si está dando la clase. Me hubieran dicho desde el principio. Ah, ¿cómo así? ¿Hasta dónde se escucharon? Hasta que se apagó el computador, de ahí para allá no. Ok, bueno. Bueno, como les venía diciendo, el amor de Dios precede y sigue a nuestra obediencia, el amor de Dios al preceder a nuestro amor. A nuestro amor crea en nosotros el ardiente deseo de guardar los preceptos de Cristo, luego al seguir a nuestro amor nos recompensa por haberlo guardado. Otra cosa que podemos ver acá es que el amor de Dios sigue a nuestra obediencia. Después de que respondemos a su amor con obediencia, su amor continúa apoyándonos y acompañándonos. El amor de Dios crea en nosotros el deseo de obedecer. Al experimentar el amor de Dios, sentimos un fuerte deseo de seguir los preceptos de Cristo. Este amor nos motiva a vivir de acuerdo a sus enseñanzas. El amor de Dios nos recompensa por nuestra obediencia cuando obedecemos a Dios. Su amor como tal nos recompensa y esta recompensa puede ser en forma de paz, de alegría y una relación más profunda con Dios. El amor de Dios es tanto la causa como el resultado de nuestra obediencia. Nos motiva a seguir sus mandamientos y al hacerlo experimentamos aún más su amor. La segunda forma de gozo que podemos experimentar, que se produce, el gozo, es el gozo de la obediencia a Dios, viviendo una vida santa. Ya no me resisto a Él. Este gozo es especialmente evidente cuando luego de alguna lucha prolongada entre el espíritu y nuestra naturaleza pecaminosa, por su gracia hemos triunfado finalmente y de modo radical sobre el pecado persistente que hasta entonces nos dominaba. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un pecado o una lucha interna entre el espíritu y entre mi carne. Por ejemplo, no sé, pongamos un ejemplo. Eh, yo soy ludópata, ¿listo? ¿Cómo así? O sea, me gusta jugar y como tal me gusta hacer apuestas. Entonces, cada que a mí me consignan en la empresa, yo lo primero que hago es irme a gastar la plata en juegos, en... eh, un momento, porque estaba viendo que no estaba listo ahora sí. Porque puedo que cada vez que me consignan algo, voy y me lo gasto todo en juegos. ¿Listo? Entonces dejo al lado mis responsabilidades con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, todo por el juego. Pero entonces ya como cristiano yo ya sé que mi prioridad es mi familia. Ya no puedo ir y gastarme toda la plata, ni gastarme la plata en juegos. Entonces hay una lucha constante entre que mi espíritu y mi carne. Yo quiero ir y jugar y apostar y mi espíritu me dice, no, tienes que proveer para tu casa, debes hacer lo correcto. Y hay como esa lucha, ¿cierto? Pero yo como creyente y que quiero obedecer a Dios, lo que hago es no seguir mis instintos, no seguir mis deseos, sino hacer lo que es correcto. No voy a ir a jugar, ¿por qué? Porque no es lo correcto. Debo primero proveer a mi familia. Y en este caso, la lucha que hay interna entre mi carne y el espíritu, pues en este caso, quien domina, predomina y gana
es nuestro espíritu, porque no se deja dominar por las seducciones que pueden haber en nosotros o nos pueden seducir cosas externas. Entonces, ese es como un ejemplo que pongo. Hasta ahí vamos bien. ¿Hay alguna pregunta? Vamos bien. Bueno, el tercero es el gozo de la recompensa anticipada. Dice Hebreos 12:1-2. Hebreos 12:1-2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús estaba motivado para resistir ante las tentaciones que pudo tener aquí en la tierra. Como sabemos, él tuvo tentaciones, pudo haber tenido muchas tentaciones. Obviamente, él nunca pecó, él es perfecto, él es santo, puro y sin mancha. No, él nunca se le pasó por la mente pecar, pero tuvo tentaciones. A nivel, recordemos que él tiene dos naturalezas. Es 100% hombre, también es 100% Dios. Entonces, como Dios, no puede ser tentado. Nunca podríamos decir Dios es tentado, Dios puede pecar. No, eso nunca se nos vaya a pasar por la mente. Pero Dios, Jesús, como en su segunda naturaleza humana, pudo haber tenido tentaciones. Por ejemplo, cuando se estaba en el desierto y sintió esa hambre. Ya había pasado 40 días, viene el enemigo, viene Satanás y, y le dice, convierte estas piedras en pan. Entonces Satanás vino y lo tentó, pero el Señor no se dejó tentar, porque no hay pecado en él. Él resistió las acechanzas del enemigo. Jesús estaba motivado para resistir porque contaba con el gozo de la recompensa. Ninguna medida de pruebas y luchas podría privarlo de esa expectativa. Y aquí vemos el gozo de esa recompensa anticipada. ¿Y cuál es? Bueno, el estar en comunión con su Padre. Y aquí vemos algo un versículo muy bonito, que es el versículo 25 de Mateo, perdón, capítulo 25 de Mateo, versículo 21 al 23, que dice, pues está hablando de la parábola de los talentos. ¿Y qué le dice? Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado. Otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel,
sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué maravillosas palabras. El Señor Jesús puede estar 100% seguro de que su Padre le va a decir esto. Él, él no pecó. El gozo de estar con su papá, el gozo de estar con su padre. Ahora la pregunta es, ¿y nosotros? ¿Qué se nos puede decir de nosotros? Cuando, cuando estemos allá, el Señor nos dirá, bien, buen siervo y fiel, o seremos como el otro, que no hizo nada, que escondió el don que el Señor le dio. Por el contrario, nos va a decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra, diciéndote, entra en el gozo de tu Señor. Hay maravillosas palabras. Y Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado dones. Dios no nos va a pedir cosas que Él no nos ha dado, pero sí nos va a pedir cuentas de lo que nos ha dado. Entonces, dice esta diapositiva, uno de los talentos que Dios ha concedido a cada creyente es la posibilidad de andar en santidad, libre del dominio del pecado. Nosotros también podemos mirar hacia el futuro con la esperanza de entrar en el gozo del Señor, al andar en santidad hasta el final de nuestros días. El Señor a sus hijos, a los que creen en Cristo, les ha dado ese talento, les ha dado ese don de andar en santidad, de decirle no al pecado. Ya el pecado no nos domina. Ya nosotros tenemos una voluntad de poder decir y la decisión de poder decir no, no a lo que antes me llevaba, me arrastraba y me alejaba de la presencia de Dios. Y hace poco, hace 2 días, sí, escuché una noticia muy triste de un pastor muy conocido, reconocido. eh, en mi caso, pues pensaba que era una persona de muy buen testimonio, eh, una persona intachable por su vida, por su trayecto, por sus prédicas, pero me di cuenta de que esta persona falló, cometió un pecado, eh, con, primeramente pecó ante Dios y yo me quedo pensando, analizando, o sea, es un hombre que conoce tanto, sabe tanto de Biblia, sabe tanto de teología, profesor, pastor, maestro, y Dios le dio el talento, ese talento para decir no, ese talento de caminar en santidad, pero miró las cosas que no debía mirar y cometió y hizo lo que no debía hacer. Efectivamente, todo pecado lleva su consecuencia, ya quedó destituido de su cargo como pastor. La iglesia eh,
lo ha apartado de todo el vínculo como tal, dándole una disciplina eclesiástica como debe de ser, pero efectivamente también orando para que se arrepienta y vuelva de nuevo al camino del Señor, porque el Señor, como les decía, ¿qué nos va a decir el Señor? ¿Somos buenos siervos o malos siervos? ¿Cómo hemos administrado sus dones? ¿Hemos sido buenos administradores? ¿Hemos sido buenos mayordomos? ¿Cómo administramos lo que el Señor nos ha dado? Y en este caso, Dios nos ha dado este talento. Es una pregunta, hermanos. No la tienen que responder, pero es para que pensemos. El gozo no solamente es el resultado de una vida santa, sino que también hay un sentido en que el gozo ayuda a producir una vida santa. Nehemías 8:10 dice: Luego les dije, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Qué dice? Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El creyente que vive en desobediencia también vive desprovisto de gozo y de esperanza. Entonces, el impío ya está desprovisto de esto. La persona que no es creyente no tiene gozo en su vida y no tiene esperanza en su vida ni en la eternidad, porque lo que le espera no es algo bueno, sino algo tremendamente doloroso, tortuoso, eh, triste para el que no cree. Pero nosotros, como creyentes, también, aunque podamos tener ya pensar de que somos salvos, estar seguros de que Dios nos ha salvado, ¿cómo estamos administrando nosotros los dones? A veces, muchas veces podemos decir, ya Dios me salvó. Entonces, como ya Dios me salvó, yo no tengo que hacer nada. Entonces, no leo la palabra, no me congrego, ¿no? Yo estoy seguro que el Señor me salvó. Y no trabajamos por nuestra santificación, no trabajamos ni nos ocupamos para tener esos galardones, porque recuerden que como habrá varios castigos, diferentes tipos de castigos, también habrá diferentes tipos de recompensas en el cielo. Efectivamente, nuestra recompensa no va a ser como la de Pablo, pero sí podemos trabajar arduamente para tener una vida de gozo y de esperanza. Cuando, pero cuando comienza a comprender que Cristo lo ha librado del reino del pecado, cuando comienza a ver que está unido a aquel que tiene todo el poder y la autoridad y que es posible andar en obediencia, comienza a tener esperanza. Entonces, nuestra esperanza no está en lo que hacemos, efectivamente no es en lo que yo pueda hacer, en cuánto puedo hacer, sino en cuánto puedo bueno, esperen, en cuánto puedo hacer, no en mis fuerzas, sino en cuánto puedo hacer en Cristo, en, unido a Él, a Cristo.
Cuando tiene puesta su esperanza en Cristo, comienza a tener gozo con las fuerzas que le proporciona ese gozo. Comienza a vencer los pecados que con tanta facilidad lo envuelven. Luego descubre que el gozo de un andar santo es infinitamente más hermoso que el placer pasajero del pecado. Andar en santidad, andar en una vida pura, sin mancha, tratar, o no nos tratar, porque efectivamente vamos a cometer ciertas cosas, vamos a pecar en pensamiento, tal vez en palabra, tal vez en acciones, arrepintiéndonos, claro, tratando de no cometerlos. Debemos de andar en santidad, en pos de la santidad, no viviendo para los placeres terrenales y efímeros, sino para vivir en ese placer y en ese gozo eterno, que solo puede ser dado por Cristo, en Cristo. Y cuando andamos en los caminos de nuestro Señor Jesús, en los caminos del Maestro Jesús. Ahora, para experimentar este gozo tenemos que hacer algunas elecciones y de pronto me preguntarán, ¿qué tipo de decisiones son las que tenemos que realizar? Bueno, debemos elegir abandonar el pecado. No porque puede que nos esté venciendo, no porque de pronto estemos derrotados, no, sino porque eso entristece al Señor. Eso pone triste al Señor. Cuando nosotros pecamos, ponemos triste a Dios y debemos elegir contar con el hecho de que estamos muertos al pecado. Ya hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, librados de el rey de su reino y dominio, y que ahora podemos realmente decirle no al pecado. Debemos elegir aceptar nuestra responsabilidad de disciplinar la vida, nuestra vida, para la obediencia. Dios no nos ha provisto de todo lo que necesitamos. Dios nos ha provisto de todo lo que necesitamos para seguir en pos de la santidad. Dice, nos ha librado del reino, del pecado y nos ha dado al Espíritu Santo para que more en nosotros. Dios nos ha provisto, claro, ¿de qué nos ha provisto? Bueno, vemos que nos ha provisto de Espíritu Santo. También nos ha provisto de qué? Nos ha revelado su voluntad para la vida santa en su palabra y obra en nosotros para que queramos actuar y actuemos según su buen designio. Bueno, entonces Dios nos ha provisto del Espíritu Santo y nos ha provisto de su santa palabra. Dice, nos ha dado o nos ha mandado pastores y maestros para que nos exhorten y alienten en la senda de la santidad y contesta nuestras oraciones cuando clamamos a Él en busca de fortaleza para resistir la tentación. Entonces, Dios nos ha provisto de muchas cosas, solo que tenemos que hacer uso de ellas. La oración, tenemos que hacer uso de la palabra. Dios nos ha provisto de su Espíritu Santo, de su palabra, nos ha enviado pastores, maestros, personas con personas espirituales que nos pueden guiar a tomar decisiones sabias que nos conduzcan a que corrijamos nuestro camino y andemos en la senda de la santidad. Y muchas cosas más el Señor nos ha provisto. Ahora, la elección es nuestra. Ahora, ¿qué vamos a elegir? Aquí tenemos varias preguntas. El autor ponía varias preguntas. ¿Qué vamos a elegir? ¿Qué es lo que vamos nosotros a elegir? Vamos a elegir el reino de las tinieblas, vamos a elegir el reino de la luz, vamos a elegir el reino del pecado o el reino de la santidad. ¿Qué vamos a elegir nosotros?
Aceptaremos nuestra responsabilidad y nos disciplinaremos para vivir en obediencia habitual a la voluntad de Dios. Vamos a aceptar esa responsabilidad que conlleva el ser santos. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. O vamos a tomar esto como algo libertino, algo sin sentido, algo sin importancia. No. Si somos verdaderamente creyentes, vamos a aceptar nuestra responsabilidad y nos vamos a disciplinar día a día constantemente para trabajar en conjunto con el Espíritu Santo, pero también esforzándonos nosotros para no pecar, para no sucumbir ante los deseos de la carne, sino darle alegría y contentamiento al Espíritu Santo. Vamos a perseverar a pesar de los frecuentes fracasos, resolviendo no desistir jamás, porque de pronto caigamos en algún momento, nos vamos a rendir, nos vamos a dar por vencidos, vamos a decir, ya no quiero volver a la iglesia, ya voy a dejar de ser cristiano porque estoy pecando, porque no puedo más, o vamos a perseverar y estar en la palabra y aunque tengamos fracasos, vamos a cimentarnos más fuertes en su palabra, en el Señor y tener una completa dependencia de Él. Resolveremos que la santidad personal vale lo que cuesta decirles no a las demandas del cuerpo que desea satisfacer sus apetitos. Vamos a sucumbir ante los deseos de la carne o vamos a agradar a nuestro Padre con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con lo que hagamos, en donde estemos, sea que nos vean, o sea que no nos vean el hombre, sabemos que Dios nos ve en todo momento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a elegir? ¿Nos vamos a disciplinar? ¿Vamos a perseverar? ¿Vamos a trabajar para no satisfacer esos apetitos carnales? Las preguntas que tenemos aquí, hermanos. Y por último, no sé si de pronto recuerdan esta imagen, Andrea. De pronto sí. La llamada, el video como se cortó. Me estabas diciendo al respecto de lo que estoy viendo en pantalla. Sí, Que sí me acuerdo, sí. bueno. Eh, ¿Sabes cuándo fue que vimos esto? La primera o la segunda clase, la primera creo. Sí, muy bien. Pues la primera. En la primera vimos y hablamos sobre un granjero. Todo comenzó eh, sobre un granjero que araba su campo, sembraba las semillas, fertilizaba y cultivaba. Y eso era algo que tenía que hacer el granjero para que germinara la semilla. Pero efectivamente él tiene que cuidar y plantar la semilla. Pero esto no es solamente así como así, sino que por la obra del Espíritu Santo, por la gracia de Dios, es que crece la semilla, germina la semilla. Nosotros tenemos que ponerla en el campo, tenemos que limpiar el campo, tenemos que sembrar la semilla, tenemos que fertilizarla, echarle agüita, que reciba sol, ¿cierto? Pero el crecimiento lo da el Señor, ¿cierto? Nosotros tenemos que cuidarla, tenemos que echarle agüita, pero efectivamente es el Señor quien hace que vaya teniendo un proceso de germinación, vaya creciendo. Y esto es lo que también corresponde a nuestra vida de santidad.
Y al principio habíamos considerado de que el granjero, en dependencia de Dios, cumple la responsabilidad de cosechar, no se queda sentado esperando que Dios actúe, de que Dios, de que crezca un árbol así como así, sino que más bien el hombre, el granjero, va y hace todo este proceso, confiando en que Dios hará su parte. Yo tengo mi parte y Dios tiene su parte. Ahora, si queremos adquirir algún tipo o alguna medida de santidad, debemos adoptar una actitud semejante. Debemos de trabajar y ocuparnos en nuestra santificación y, y hacer como dice el Señor, sed santos porque yo soy santo. Dios no nos habría mandado ser santos sin proporcionarnos los medios para hacerlo. El privilegio de ser santos es nuestro. ¿De quién es el privilegio? De nosotros, los creyentes. Es un privilegio ser santos. Es nuestro y la decisión y la responsabilidad también es nuestra. No es del vecino, no es de mi compañero, no es del pastor, no, es mi responsabilidad, es mi privilegio el ser santo y es mi decisión y mi responsabilidad también el ser santo. Si tomamos esa decisión, experimentaremos la plenitud de gozo que Cristo ha prometido a los que transitan la senda de la obediencia a Él. No sé si tienen preguntas. ¿No? No, hasta el momento no. Bueno, entonces terminemos. Hay dos conclusiones en esta semana, perdón, dos preguntas en esta semana. Y dos conclusiones. Las dos preguntas, bueno, una pregunta dice, ¿en qué forma produce gozo la santidad? Y nos pone el versículo, Salmo 16:11. Entonces, yo puse lo que les comentaba. Eh, Efectivamente, la comunión con Dios. Puse otros ítems, no los tengo acá, pero ya les voy a decir. Entonces, en la comunión íntima con Dios puse, cuando una persona busca la santidad, se acerca más a Dios y experimenta una conexión más profunda con Él. Esta comunión íntima es la fuente de un gozo duradero y abundante. Al obedecer los mandamientos de Dios y vivir una vida santa consagrada a Él, el creyente encuentra un profundo sentido de paz y satisfacción que solo Dios puede proporcionar. La santidad produce gozo, gozo de la comunión con Dios, el gozo de la obediencia, el gozo de la recompensa anticipada y el gozo de la victoria. Puse como es. ¿Y qué significa pues cada uno? Ya vimos el del gozo de la comunión con Dios. Ahora, el gozo de la obediencia, experimentar la victoria sobre el pecado y vivir en armonía con la voluntad de Dios genera un profundo sentido de satisfacción y paz. El gozo de la recompensa anticipada es la esperanza de la recompensa futura, como entrar en el gozo del Señor. Motiva al creyente a perseverar en la santidad. Y el gozo de la victoria es vencer las tentaciones y los hábitos pecaminosos. Fortalece la fe y produce un gozo duradero. Esa es la primera conclusión. Y en la segunda conclusión, en la pregunta nos dice, después de leer Hebreos 12:1-2, explique cómo el autor relaciona el gozo que sufrió Jesús en la cruz. Bueno, la relación, aquí puse, entre gozo y el sufrimiento de Jesús se puede explicar de la siguiente manera.
el gozo futuro como motivación. Jesús sabía que su sufrimiento en la cruz era temporal, pero que la recompensa final sería eterna y gloriosa. La perspectiva de la gloria futura le dio la fuerza para soportar el dolor y la humillación. Como dice Filipenses, se humilló hasta lo sumo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y nos dio la oportunidad, nos dio el gozo, nos dio la bendición, nos dio la gracia de que nosotros podamos también ser partícipes de esta bendición con ese sufrimiento que el Señor tuvo. A pesar del dolor que sufrió al momento en que le clavaron en sus manos y en sus pies, en la corona, en los látigos que nosotros merecíamos, el Señor soportó cada castigo para que nosotros podamos también entrar y disfrutar juntamente con Él de la presencia del Señor. La obediencia al Padre. Son tres, puse tres. Ya vimos la primera, vamos a ver la segunda. La obediencia al Padre. Jesús experimentó gozo al cumplir la voluntad de su Padre y llevar a cabo la obra de redención. La obediencia a Dios, incluso en medio del sufrimiento, le trajo una profunda satisfacción. ¿Qué mayor gozo que el obedecer hasta lo último completamente la voluntad del Padre? Cuando el Señor estaba en el huerto de Getsemaní, ¿qué dice el Señor? Señor, que se haga mi voluntad. Señor, no quiero morir. No, no, el Señor no dice eso. ¿Qué dice el Señor? Padre, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. ¿Qué dice el Hijo? El Hijo de Dios. Dios, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Wow. Y muchas veces nosotros somos declarando cosas que ni siquiera deberíamos de hacer. Yo declaro en el Señor Jesús que tal cosa, me voy a ganar la lotería. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta enfermedad no la voy a tener. Y si el Señor quiere que se muera ya y el día de mañana no está, Señor, si es tu voluntad, ayúdame. Yo declaro, yo digo, hay algunas personas que dicen que declarar, no, 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 pues si se ríen y todo, no están como de acuerdo. Yo sí creo que es bueno declarar. Y yo tuve una conversación con un hermano, con varios, dos hermanos en algún momento. Yo les dije, porque estábamos hablando precisamente de eso, de declarar. Y yo les dije, yo estoy de acuerdo con declarar que Cristo es santo, declaro que Dios es puro, declaro que Dios es mi Dios todopoderoso. Yo declaro que Jesús es mi Señor. Yo les decía así. Entonces, es pues una opinión, ¿cierto? Es una opinión. Pero en el sentido de que volvamos, eh, eh, Jesús fue obediente y no estuvo reclamando cosas como muchas veces lo vemos en algunas iglesias, con algunas personas, sino que vemos a Jesús siempre cumpliendo hasta lo último en todo lo que su Padre decretó. Y la tercera,
conclusión es la victoria sobre el pecado y la muerte. A través de su sufrimiento y muerte, Jesús venció al pecado y a la muerte, trayendo salvación a la humanidad. Esta victoria le proporcionó un gozo inimaginable. Cuando ya estamos en Cristo, somos coherederos de todas las cosas juntamente con Él. Dios nos ha dado ese gozo de poder resucitar con el primero que ha resucitado y es Jesucristo. De tener lo mismo que Cristo tiene, nosotros también lo vamos a tener. Pero muchas veces, y esto tal vez sea duro, difícil de entender, pero también debemos de cargar nuestra cruz, de llevar el yugo juntamente con nuestro Señor. Porque van a haber momentos en la vida en donde de pronto vamos a tener algún tipo de persecución por nuestra fe, por nuestra creencia, por el adorar y el amar y el querer seguir a Cristo y seguir sus mandamientos. Y en este mundo tan corrompido y tan necio, que a lo bueno, que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Entonces, por eso vamos a ser ultrajados, perseguidos, pues recuerden que vamos a tener las cosas buenas, pero también vamos a tener las cosas malas, que puede ser una persecución, que puede ser las burlas, que puede ser el que nos pisoteen por nuestra obediencia y por nuestro amor hacia el Hijo de Dios, hacia aquel que nos ha dado la libertad del pecado. A través de su sufrimiento y muerte, Jesús venció el pecado y la muerte y nos ha dado a nosotros la salvación. Muchas gracias, hermano. No sé si tienen alguna pregunta. No, Dios lo bendiga. Hermana, Dios la bendiga. Feliz noche. Amén, hermana, igualmente. Creo que todo está muy claro, hermana. Dúa. Bueno, oremos para dar por terminado. Ah, Dios, que feliz noche. Y ahora sí, ya para despedirnos. Señor, te damos gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por este medio que tú pones para que nos podamos reunir, a pesar de las fallas técnicas o el ruido a nuestro alrededor. Señor, te damos gracias por que tú, Señor, nos bendices y nos cuidas, nos provees y nos sostienes y nos alientas. Gracias por tus bendiciones día a día, Señor. Te pedimos que bendigas esta noche, nos ayudes, Señor, a descansar y a reponer las fuerzas para el día de mañana, para que podamos estar, Señor, con gozo, con mucho gozo, al estar en tu presencia, en el culto, escuchando, Señor, tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de nuestros hermanos y hermanas, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Dios los bendiga. Dios lo bendiga. Dios la bendiga, Andrea. Hasta mañana. Feliz noche. Igualmente, el Señor la bendiga también. Pueda Amén. descansar. Bueno, Dios les bendiga. Chao. Chao.